Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Tiempos de Ocio. Si llegaste a este video probablemente acabas de descubrir Crónicas FSG y quieres aprender a jugar desde cero. No importa si nunca has jugado un juego de cartas coleccionables o si ya vienes de juegos como Magic, Pokémon u otro. En este video aprenderemos todo lo necesario para jugar una partida completa. No vamos a hablar de estrategias avanzadas ni de construcción de mazos, hoy solamente vamos a aprender a jugar. Así que prepara tus cartas porque vamos a comenzar. Lo primero que debemos entender es qué significa que Crónicas sea un Fixed Card Game. A diferencia de otros juegos de cartas, aquí no existen sobres aleatorios. Cuando compras una facción, recibes todas las cartas disponibles para esa facción y también las 3 copias de cada una. Eso significa que desde el primer momento puedes construir cualquier mazo que permitan las reglas del juego sin depender de la suerte para conseguir cartas. Ahora que sabemos eso, veamos cuál es el objetivo de la partida. En Crónicas, cada jugador protege un santuario. Este será el objetivo principal de tu rival. Cada santuario comienza la partida con 22 puntos de vida. Si su vida llega a 0, ese jugador pierde inmediatamente la partida. Otra cosa, si bien los 22 puntos de vida es la vida inicial, esto puede aumentar si alguna habilidad lo provocara. No es un número fijo. Puede aumentar o disminuir, obviamente. Existe una segunda forma de ganar. Y es que si un jugador debe robar una carta y su mazo principal ya no tiene, también pierde la partida. Así de simple. Todo lo que hagamos durante el juego tendrá como objetivo conseguir una de esas dos condiciones. Ahora sí, preparemos una partida. Lo primero será colocar nuestro santuario y bueno, para ello mi amigo Sader 3D, yo le pedí esta maravilla que hizo, que es para colocar efectivamente el santuario. Ven que cabe perfectamente, sirve como contador de puntos, si bien esto lo pueden llevar en una aplicación. A mí como juego juegos de mesa me gusta lo físico, así que creo que tiene todo el sentido del mundo hacer todo esto. También acá hay un marcador para contar la esencia que tú debes pagar extra cada vez que utilizas la habilidad del santuario, si no la vas contando con un dado, sino que la vas contando acá. También tiene un espacio para poner un dado de 20 caras, por ejemplo, y eso sí. Les voy a dejar el enlace del Instagram de Sader3D, que es la persona que me hizo esto, y ustedes van y le dicen, oye, quiero las cosas de Crónicas que le hiciste a Tiempos de Ocio, y él ya va a saber, les va a dar los precios y toda esa cuestión. Así que bueno, este paréntesis, continuamos con el video. Entonces colocamos el santuario aquí, luego la baraja principal debajo del santuario, y finalmente debemos ubicar nuestra baraja de esencias debajo de nuestro mazo. Una vez hecho esto, cada jugador barajan sus barajas, ¿cierto? Una vez barajado, robas 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Antes de comenzar la partida tenemos una oportunidad para cambiar nuestra mano inicial. Imaginemos que esta mano no me convence, quizás tengo demasiadas cartas de coste alto, o quizás simplemente no me gustó la mano. Entonces, por ejemplo, puedo devolver cualquier cantidad de cartas al fondo del mazo, en este caso estas son las elegidas, y luego robar la misma cantidad. Y listo, aquí está mi mano inicial. Esto recibe el nombre de mulligan. En muchos juegos se hace esto de distintas maneras, pero cuidado que solo puedes hacerlo una vez. Una vez que ambos jugadores tienen su mano inicial, debemos decidir quién comenzará la partida. Lo más habitual es hacerlo lanzando un dado, y el jugador que comienza tiene dos restricciones muy importantes. La primera, que no roba carta durante su primer amanecer, y la segunda es que no puede declarar embate durante todo su turno, bajo ninguna circunstancia. Declarar embate en este juego es atacar, ¿ya? Es un rasgo de los personajes, ¿ok? Y bueno, ya saben cómo se prepara una partida y cuáles son las reglas. Antes de comenzar,
Y ahora llegó el momento de conocer los distintos tipos de cartas que utilizaremos durante el juego, porque entender qué hace cada una será la base para aprender cómo funciona un turno completo. Ya tenemos todo listo para comenzar. A partir de este momento vamos a simular una partida. No nos vamos a preocupar por quién va ganando, sino por entender qué hace cada tipo de carta cuando aparece en la mesa. Durante esta partida vamos a utilizar dos facciones: Orden con los forros azules y a mi izquierda, y a mi derecha con los protectores verdes es la facción Caos. Y vamos a simular que comience el turno la facción Orden. Lo primero que ocurre durante un turno es enderezar las cartas. Como es el primer turno de Orden y no hay cartas en juego, esto se omite. Y luego es colocar una esencia en juego. Las esencias representan el recurso del juego, ¿ya? Y cada turno colocaremos una nueva esencia de nuestro mazo de esencias. Gracias a ellas podemos jugar nuestras cartas. Todas las cartas tienen un coste ubicado en el centro superior. Este número indica cuántas esencias debemos gastar para jugar. Cuando pagamos un coste, simplemente giramos la cantidad de esencias necesarias. Las esencias giradas no podrán volver a utilizarse hasta el comienzo de nuestro siguiente turno. Ya que tenemos la esencia necesaria, podemos jugar nuestro primer personaje, que será el ave azul, que es de coste 1. Entonces, giro la esencia necesaria y coloco el personaje en el área de personaje. Los personajes serán quienes lucharán por nosotros durante toda la partida. Y bueno, como ya lo había dicho, en la parte superior encontramos su coste, en la esquina inferior izquierda encontramos su ataque. Este valor indica cuánto daño es capaz de infligir. Y acá encontramos su vida. Cuando un personaje recibe una cantidad de daño igual o superior a este valor, será destruido. Finalmente tenemos esta caja de acá con sus habilidades o rasgos. Cada personaje es diferente, algunos fortalecen a tus aliados, otros generan recursos y otros están más especializados en combate. Pero hay una regla muy importante cuando un personaje entra en el campo de batalla. Normalmente lo hace con etapa de entrenamiento. Y aquí me detengo un ratito para mostrar un token que se me ocurrió, que lo encontré por ahí y le pedí a Sader 3D que me lo fabricara. Bueno, como si se fijan, el token tiene la palabra, que en este caso es la de entrenamiento, ¿cierto? Y acá tiene una especie de on o off, no sé cómo se llama eso, que te indica si está activo o si está inactivo esta condición, por así decirlo. Entonces, como estamos recién empezando, quizás sería bueno ir marcando con tokens las cosas, porque estas cosas se suelen olvidar o a veces pasar por alto. Uno a veces está muy acelerado y quiere solo jugar. Esto te sirve para recordar esas cositas, así que recuerden ahí, Sader 3D, si ustedes le piden la cuestión, ahí él les va a decir cuánto sabe. Y bueno, volviendo al tutorial, esto significa que durante este turno todavía no podría utilizar ninguno de sus rasgos, ¿ya? Si tiene etapa de entrenamiento. Y va a tener que esperar hasta el próximo turno, a su siguiente alba. Y bueno, hay algunos rasgos, por ejemplo, acá a lo mejor tengo uno, que no tienen etapa de entrenamiento. Por ejemplo, el desquiciado, que es de coste 2, acá dice embate. Este rasgo no tiene etapa de entrenamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo puedo jugar y en el mismo turno, cuando él fue jugado, podría activar solo ese rasgo, no así su talento, porque eso no tiene esa descripción, ¿ya? Pero recuerden, si estáis en el turno 1 con el desquiciado, igual no puede atacar, porque la regla primordial del primer jugador es que en su primer turno no puede declarar embate, ¿ya? Y bien, mientras tanto el jugador Cao realizará exactamente el mismo proceso. Primero obtiene una esencia, después roba una carta del mazo. Recuerden que el primero no robó, por eso con orden no he robado. Y finalmente puedo jugar un personaje, pero como mi mano es así, no tengo ningún personaje coste 1, voy a pasar. Y bueno, ahora vuelvo a orden, a su segundo turno. Esto ya no estaría en etapa de entrenamiento, lo desactivamos, o si bien sacamos el token, ¿ya? Y bueno, todas las cartas giradas vuelven a su posición. Colocamos una nueva esencia y robamos, ahora sí, una carta con la facción orden.
Y observa cómo ya disponemos de 2 recursos para gastar durante este turno. En esta ocasión no vamos a jugar un personaje, vamos a jugar una reliquia. Las reliquias representan armas, armaduras, u otros artefactos o objetos que pueden equiparse a nuestros personajes. Para equiparla simplemente la colocamos sobre el personaje o podemos también ponerla debajo, ¿ya? Desde este momento, Ave Azul, por ejemplo, si la juego, obtendría todos los beneficios que tiene estas dagas de luz, que en este caso le da más 1 de ataque y más 1 de vida, y bueno, tiene esta habilidad que no vamos a entrar en ella, ¿ya? Y bueno, algunas veces aumentan solo el ataque o solo la vida o ambas, o entregan algún otro tipo de habilidad. Y acá nace una de las dudas frecuentes, que es ¿qué ocurre si el personaje equipado es destruido? La reliquia no se destruye, simplemente queda sin portador. Más adelante podremos volverle a equipar pagando nuevamente su costo. Y bueno, no es necesario que recordemos todos estos detalles ahora. En un segundo video veremos reglas más avanzadas relacionadas con las reliquias. Y bueno, el último tipo de carta que vamos a encontrar en nuestra baraja son los versos. Y los versos representan acciones inmediatas en este juego. A diferencia de los personajes o las reliquias, los versos nunca permanecen en juego. Observa que esta carta tiene 2 efectos. Tiene un prólogo y un epiólogo. Cuando juegues un verso, deberás escoger solamente uno de ellos. Y una vez resuelto, el verso siempre irá al cementerio. Que, por cierto, el cementerio se ubica al lado izquierdo de nuestro santuario. Ahí. Con esto ya conocemos los 4 tipos de cartas principales de crónicas, las esencias que generan nuestros recursos, los personajes que luchan por nosotros, las reliquias que fortalecen a esos personajes y los versos nos permiten realizar acciones inmediatas. Ahora que ya conocemos todas las piezas del juego, ha llegado el momento de aprender cómo funciona un turno completo y finalmente cómo se desarrolla un combate. En Crónicas todos los turnos siguen exactamente la misma secuencia. Una vez que aprendas este orden, el resto del juego comenzará a sentirse muy natural. La primera fase se llama Alba. Aquí es donde enderezamos nuestras cartas giradas, ¿cierto? Y todo lo que utilizamos durante el turno anterior vuelve a estar disponible. Después colocamos la primera carta de nuestro mazo de esencias, no debemos elegir cuál bajar, sino es la del tope, y la ponemos en juego. Cada turno tendremos una esencia más que al turno anterior, por lo que nos permitirá jugar cartas cada vez más poderosas. La segunda fase es el amanecer. Aquí robamos una carta de nuestra baraja. Recuerda que existe una excepción: el jugador que comenzó la partida nos roba durante su primer amanecer. Y luego llegamos a la fase más importante del juego, que es el mediodía. Prácticamente todo ocurre aquí. Durante el mediodía podremos jugar personajes, jugar reliquias, jugar versos, etc. O iniciar combates también. Y lo mejor de todo es que puedes realizar estas acciones en el orden que tú prefieras. Muchos personajes poseen habilidades especiales llamadas talentos. Los talentos solo pueden utilizarse durante el mediodía. Por ejemplo, el talento de Ave Azul dice que este personaje vuelva a tu mano. Y no podrá volver a utilizar ese talento hasta que vuelva a enderezarse en el próximo algo. Al utilizar un talento, normalmente giraremos al personaje como parte del coste. Si el personaje ya estaba girado, no podrá volver a utilizar ese talento hasta que vuelva a enderezarse en su próxima algo. A diferencia de otros juegos de cartas, Mediodía no tiene un límite de acciones. Puedes jugar varias cartas, activar rasgos y combatir declarando un embate. Cuando consideres que ya terminaste todo lo que querías hacer, simplemente anuncias que pasarás a la siguiente fase. La última fase del turno es anochecer. Aquí ocurre algo muy importante. Todos los personajes recuperan su vida. Por ejemplo, si Ave Azul realizó un embate y fue dañado en la secuencia y tiene 1 de vida, actualmente todos los personajes recuperan completamente su vida. Eso significa que el daño no permanece entre turnos. Y bueno, acá muestro otro contador que también me lo hizo Saber 3D, que sirve más o menos para contar lo que sería la vida y el ataque. De hecho aquí tiene, no sé si se ve bien, pero tiene, puede ir cambiándole si fue positivo o negativo el tema, o simplemente si solo quiero usar como un contador, lo dejas ahí sin ninguno de los signos
y solamente vas cambiando la vida. También lo puedes hacer con dados, los dados igual le pegan, estos dados chicos, ¿cierto? Así como para indicar eso. Y bueno, seguimos. Y bueno, y una vez hecho esto, haber declarado que vas al anochecer, el turno pasa al rival. Ya sabemos cómo funciona un turno en Crónicas, pero todavía falta aprender la parte más importante del juego, y es el combate. Y aquí es donde Crónicas comienza realmente a mostrar toda su profundidad. Llegamos a la parte más importante de Crónicas, y lo primero que debes saber es que en este juego no existe una fase exclusiva para atacar. Los combates ocurren durante mediodía, cuando el jugador activo decide iniciar una incursión. Veamos cómo funciona. Para iniciar un combate debemos declarar embate. Embate es el rasgo que permite a un personaje atacar el santuario enemigo. En este caso, Ave Azul declara embate contra el santuario del jugador de caos. Así. Recuerden que siempre se gira el personaje para activar los rasgos. En este caso activé embate. Y en este momento aún no se ha hecho daño. Ahora es el turno del jugador caos. Y tiene dos opciones. Puede decidir no bloquear. En ese caso el daño llegará directamente al santuario. O puede bloquear el ataque. En este ejemplo supongamos que vamos a bloquear. Cuando un personaje bloquea, el ataque deja de dirigirse al santuario y el personaje se gira, ¿ya? Ambos personajes se enfrentan entre sí. En este punto todavía ninguno ha recibido daño. Y acá llegamos a la resolución del combate. Cada personaje inflige una cantidad de daño igual a su ataque. En este caso, Bandido infligirá 4 y Ave Azul infligirá 2, uno de él y uno que obtuvo gracias a las dagas de luz. No existe un personaje que golpee primero. Acá el daño ocurre al mismo tiempo. Si un personaje recibe daño igual o superior a su vida, es destruido y enviado al cementerio. En este ejemplo, como yo tengo el Ave Azul con 2 de ataque, el bandido que tiene 3 de vida, el bandido quedaría aquí con 1 punto de vida. Por otro lado, el bandido tiene 4 puntos de ataque y el Ave Azul tiene 2, por lo que se destruiría el Ave Azul en este ejemplo. Ahora veamos la otra posibilidad. Reiniciamos esto. Por ejemplo, declaro embate con Ave Azul. Declarado. Pero el jugador, el defensor, no decide bloquear. Como nadie interceptó el ataque, todo el daño se aplica directamente al santuario, por lo que le daría 2 puntos de daño, ¿cierto? Y aquí el combate termina. Y aquí aparece otra duda muy común. Mi atacante tiene mucho más ataque que la vida del bloqueador. Ejemplo, en este caso, que el bandido atacara al Ave Azul. ¿El daño sobrante llega al santuario? No. Aunque sobren puntos de ataque, el daño termina en el bloqueador. Pero existe claramente una excepción. Algunos personajes poseen la habilidad de bastar. Por ejemplo, Nat la guerrera, cuando declara embate, tiene la palabra clave de bastar y dice que el daño que exceda el necesario para destruir a los personajes bloqueadores se asigna al santuario. Eso quiere decir que, por ejemplo, voy para acá, declaro embate 3. Él declara, el jugador caos declara bloqueo con Ave Azul, bloquea 2. Como el daño hecho a Ave Azul es de 3 y él solo tiene 2 de vida, pasaría 1 de daño al santuario en este caso. Y bueno, y si ya conoces otros juegos de cartas, probablemente te esté haciendo una pregunta. ¿Qué ocurre si quiero jugar, por ejemplo, este verso antes de que el daño se resuelva? O si quiero responder a una carta del rival, o si ambos jugadores quieren hacer acciones al mismo tiempo. Todo eso existe, pero pertenece al siguiente nivel de Crónicas. Y con esto ya sabes jugar una partida básica de Crónicas FSG. Aprendimos cómo preparar la partida, cómo funcionan las esencias, cómo jugar personajes, cómo equipar las reliquias y también qué son los versos y cómo resolver un combate correctamente.
Con este conocimiento ya puedes sentarte frente a otra persona y jugar tus primeras partidas, pero todavía nos queda aprender la parte que realmente convierta Crónicas en un juego profundamente táctico. En el próximo episodio hablaremos de las ventanas de acción, los versos, las interferencias, la pila de resolución y todas esas reglas que hacen que cada decisión durante una partida tenga muchísimo peso. Si este tutorial te ayudó, recuerda suscribirte a Tiempos de Ocio para seguir aprendiendo juntos y también compártelo con tus amigos este contenido, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video.